mantienen la posición de esos condensadores y ya lo reemplazan por un condensador equivalente. ¿Qué significa? Si yo hago el circuito equivalente de este, sería así. Lo primero que voy a hacer es agrupar el 1 y el 2, o sea, arranco de A, y en lugar de colocar lo que antes era ese paralelo, pongo un condensador que va a reemplazar, ¿sí? Y la forma que hago yo es, a este condensador lo llamo 1, 2. Tiene los subíndices de los condensadores que reemplazó, y este es C3. Es más, si esto es B y esto es A, yo a este punto lo llamo C, ¿sí? Y ese punto está identificado acá. Se van a ver que en algunos circuitos es muy útil, ¿sí? Tanto en esto como cuando veamos ley de Ohm y trabajemos con resistencia, que es equivalente. Tiene cierta equivalencia con estos circuitos. ¿Sí? Entonces, este circuito sería un equivalente de donde el C12 es el equivalente a esta configuración en paralelo. Ese condensador C12, como es el equivalente de un paralelo, va a ser igual a C1 más C2. ¿Sí? Y finalmente, si quieren, todo este circuito queda reducido a un solo condensador que tiene que estar entre la misma diferencia potencial A y B, y esto yo lo llamo el equivalente. Este sería el equivalente de todo el circuito. Ese condensador equivalente, como está en serie, por fórmula es la inversa de la suma de las inversas de los dos condensadores que estaban en serie. Sería 1 sobre 1 sobre C12 más 1 sobre C3. Esa sería la capacidad equivalente. Ahora, cuando se trata de dos condensadores, la capacidad equivalente también la pueden calcular como el producto dividido la suma, que sale de esta suma algebraica. O sea, cuando se trata de dos condensadores, es práctico hacer el producto dividido la suma. O sea, sería C12 por C3, dividido C12 más C3. Cualquiera de las dos formas se puede calcular para cuando es un serie. ¿Eh? Es la inversa de la suma de las inversas. O el producto dividido la suma. Es lo mismo. Esto sale de hacer la suma algebraica, ¿no es cierto? Cualquiera de estas dos fórmulas para un serie está bien. ¿Se entendió? Y ir haciendo los circuitos equivalentes. Está bien, este era muy simple. Ahora vamos a ver un circuito más complejo y van a ver lo útil que es ir haciendo los circuitos equivalentes cuando tengo que volver desde atrás hacia adelante calculando cargas, por ejemplo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a uno un poquito más complejo. Bien. B. Obtenga la carga del circuito y de cada capacitor, cuando hay una diferencia de potencial de 220 voltios entre sus bornes. ¿Sí? Voy a ir a esa configuración. Fíjense que tenemos los valores de los condensadores expresados en microfaradio. Mu es micro. ¿Eh? O sea, un mu F es un microfaradio. O sea, sería 1 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, voy a ir a ese circuito. Vamos a resolverlo completo. Vamos acá con carga, vamos acá equivalente, vamos a hacer todo. Esa querida acá, hacemos una hoja nueva. Me estoy quedando sin hojas. Son feas. No puedo pegar. Bueno. Sí.
Bien. Ustedes siempre tienen que empezar resolviendo del extremo opuesto a la diferencia de potencial, a los bornes de entrada del circuito. Siempre hay que venir de atrás hacia la diferencia de potencial. Bien, o sea, lo primero que voy a hacer es, en este caso, asociar 3 y 4. ¿Sí? Voy a reemplazar el circuito equivalente y después lo agrupamos. ¿Sí? Me comí un cafecito. Bien. Puedo llamar, si quieren, a estos dos bornes. Tenía B, puedo decir que esto es C. En vez no vamos a usar C porque se van a confundir con capacidad. Voy a llamar ED. O sea que esto es E, esto es D. Esto es C2 y a esto lo llamo 3, 4. ¿Sí? Bien. ¿Cómo están los condensadores 3 y 4? ¿Serie o paralelo? En serie. Entonces puedo calcular su equivalente, que voy a llamar 3, 4, así como lo llamé acá. Lo puedo calcular como producto sobre suma. O sea, C3 por C4 sobre C3 más C4. Voy a trabajar todo en micro y al final, para calcular carga o lo que sea, lo convierto a faradio recién. Pero puedo hacer el equivalente en micro. O sea que me queda C3, 2,5 por C4, que es 3. Eso sería microfaradio cuadrado. Dividido la suma, sería 2,5 más 3. Esto en microfaradio. Esto se va con el cuadrado. Acá tengo 7,5 dividido 5,5. ¿Sí? Ese es el valor que tendría que tener el capacitor equivalente para reemplazar esta configuración. Y este circuito se va a seguir comportando de la misma manera que este otro. Y acá podemos hallar otra equivalencia. Voy ahora a asociar 3, 4 con 2. Y voy a reemplazar por un solo condensador. ¿Sí? Uno. Estos siguen siendo los bornes AB. Y ahora estos siguen siendo mis bornes, le llamé E, D. Ya van a ver que no sirve para algo todo. Y a este condensador lo voy a llamar como lo que agrupa. Esto va a ser para mí 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cómo están el condensador 2 con el 3, 4? En paralelo. Muy bien. Entonces, el condensador equivalente a eso lo llamo 2, 3, 4. Y como están en paralelo, los sumo directamente. C2 más el 3, 4. C2 vale 1,5 más 7,5 dividido 5,5. Esto, microfarad. A ver, ¿cuánto da eso?
Esto si lo quieren poner es 1,36 más 1,5. Esto es 2,86. Bien. Y finalmente puedo agrupar y me queda un solo condensador. ¿Sí? Si quieren acá, vamos a hacer otro circuito equivalente. Sería A. Puedo reemplazar un solo condensador. Y ese sí lo llamo C equivalente, porque el que reemplaza todo. ¿Sí? ¿Cómo estarían 1 con 2, 3, 4? En serie. O Distinto. sea que el capacitor equivalente, perfecto. Lo puedo calcular como un serie, sería C1 por C2, 3, 4, dividido C1 más C2, 3, 4. O sea que me queda C1 vale 1, arriba me queda 2,86 microfaradio cuadrado, y abajo me queda 2,86 más 1, 3,86 microfaradio. El equivalente sería 2,86 dividido 3,86. 0,74. Ustedes están verificando si no metí la pata. Sí, Me da profe. 0,74 micro. Sí. Ese sería el equivalente. Este circuito, así como está, cumple la misma característica eléctrica que este. Puedo reemplazar toda esta configuración por esto, que lo calculamos así, y va a cumplir la misma. Este circuito va a tener la misma carga total que la distribuida que va a tener este circuito. Bien, vamos a calcular entonces la carga de este condensador equivalente, sabiendo la diferencia de potencial. ¿Sí? Por fórmula, sabemos que esa capacidad equivalente va a ser igual a ¿qué? A la carga total dividido la diferencia de potencial. ¿Sí? En este caso, AB. Si quieres. ¿Sí? De acá puedo sacar la carga total del circuito. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? A la capacidad equivalente por la diferencia de potencial. Ya va a ser este valor, pero tengo que expresarlo en faradio para poder hacer el cálculo, ¿no? Sería, la capacidad equivalente sería 0,74 por 10 a la menos 6. Y faradio, les recuerdo que es coulomb sobre voltio. Por la diferencia potencial, 220 voltios. Volt se van. Y al hacer el producto, tengo la carga total. Sería 0,74 exponencial a la menos 6 por 220. Mi carga total es de 1,628 por 10 a la menos 4 coulomb. Esa es la carga total de este circuito equivalente. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, cuando calculó el C34, yo no entendí por qué el C34 con el C2 estaba en paralelo. Esa parte me perdí. Este circuito te queda. Ese, Este circuito te queda. sí, ese no entendí Reemplazo por qué estaba en y me paralelo. queda. Está bien. Reemplazo 3, 4 por uno solo. Y mantengo la misma configuración. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Ahora, si vos comparás esta placa superior del 2, está puesto al potencial de E. Y la placa superior del 3, 4, como está conectada por conductores, también está el potencial de E, de este punto. Tienen el mismo potencial. ¿Sí? Si analizo las de abajo, Sí, sí. la placa de abajo está puesta por conductor al punto D. Y la placa inferior del 3, 4 está puesta por conductor al punto D. La diferencia de potencial
entre las placas del 2 y del 3,4 es la misma que la diferencia potencial ED. Por lo tanto, cumplen la condición para que estén en paralelo. Tienen la misma diferencia potencial entre sus placas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dale. Bien. Fíjense que acá sacamos la carga del condensador equivalente. Pero este condensador equivalente surge de una serie, de agrupar dos condensadores en serie. ¿Y qué característica le dije yo? Que la carga que va a tener este condensador equivalente es la misma que tenían los condensadores que lo constituyeron. Por lo tanto, al sacar la carga total, estoy sacando la carga del condensador 1 y estoy sacando la carga del equivalente 2, 3, 4. Eso van a tener igual que la carga total que saqué, que es 1,628 por 10 a la menos 4 coulombs. O sea, ya tengo la carga del condensador 1. Ahora me faltan del 2, del 3 y del 4. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Tengo el 1. ¿Por qué? Surge de que la capacidad equivalente es la asociación de dos series. Y como están en serie, la carga de los condensadores es la misma, y es la misma que del equivalente. Si no, fíjense cuando hicimos el análisis hoy de los series paralelos. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo entonces, me voy a mi circuito equivalente, tengo la carga de este condensador y tengo la carga de este condensador. Si tengo la carga del 234 y conozco el valor de la capacidad 234, puedo calcular la diferencia potencial entre las placas del 234, ¿sí? Que le llamé ED. Fíjense que yo puedo decir que la capacidad, ahí se ve, la capacidad 2, 3, 4, para ir siguiendo esto tienen que ir a los circuitos equivalentes, chicos, vayan viendo siempre, voy acá. Entonces la capacidad del 2, 3, 4, ¿a qué va a ser igual? A la carga del 2, 3, 4, dividido la diferencia de potencial a la que está sometida las placas del 2, 3, 4, que le llamé ED. Va a ser la diferencia de potencial ED. Esto me permite calcular esta diferencia de potencial. ED va a ser igual a la carga del 2, 3, 4, dividido la capacidad del 2, 3, 4. La carga es 1,628 por 10 a la menos 4 coulombios, dividido la capacidad del 234, me fijo acá, es 2,86. Para todos los cálculos esto tiene que ser en faradios. 10 a la menos 6, y esto, como es la capacidad, lo puedo expresar como coulombios sobre volt. Coulombio con coulombio se va, y hago esa operación. 1,628. Me dicen, 56,9. son, no sé si verifican por favor, 56,9. ¿Coinciden? Sí, profe. Bien. Bien. ¿Y para qué me sirve eso? Como ya tengo la diferencia de potencial de este equivalente, como este equivalente surge de un paralelo, esta diferencia de potencial es la misma a la que están sometidos los condensadores que constituyeron el equivalente, porque era un paralelo. Este ED es el mismo que este ED. ¿Entiendes? Entonces, Sí. como conozco la diferencia de potencial, voy hacia atrás, por eso voy siempre un pasito para atrás, y ahora, en esta configuración, conozco la diferencia de potencial ED. Si conozco la diferencia de potencial y conozco las capacidades, puedo sacar las cargas. ¿Sí? Como ahora conozco ED, puedo sacar la carga del condensador 2. ¿Por qué? Porque el condensador 2 va a ser la carga del condensador 2 dividido la diferencia de potencial de sus placas, que es ED. Entonces de acá puedo sacar la carga 2. ¿Y a qué va a ser igual? A la capacidad 2 con la diferencia de potencial ED que calculé recién. Y la capacidad 2 vale, me fijo acá, 1,5. ¿Ya qué va a ser?
1,5 por 10 a la menos 6 coulombios sobre volt por la diferencia potencial que calculé, 56,92 volts. Volt. O sea que la carga del 2, ya lo puedo calcular, va a ser 1,5 exponencial a la menos 6 por 56,92. Va a tener una carga de 8,538 por 10 a la menos 5 coulombs. Ya tengo la carga, fíjense, de 1, acá, ahí, nadie reclamó nada, perfecto. Tengo la carga de 1 y tengo la carga del 2. ¿Está bien? Yo tengo carga de este y de este. Me faltan estos dos. Pero, en este circuito, como conozco la diferencia potencial y conozco 3,4, puedo calcular la carga asociada al 3,4. Y la carga del 3,4 va a ser igual a la carga del 3 y la carga del 4, porque este 3,4 surge de un serie. Y la carga del equivalente es igual a la carga de los condensadores que lo constituyeron. ¿Sí? O sea, la carga, hago lo mismo ahora con la, aquí se ve, si corro la cámara, no es más fácil. Parece que voy a tener que ir a otra hoja, me parece. A ver, sí, va a ser muy bien. Entonces, para que se ubiquen, conozco el ED, ya calculé de este, ahora voy a calcular la carga del equivalente. Yo digo que el C3,4 va a ser igual a la carga del 3,4 dividido la diferencia potencial de sus placas, que también es ED. ¿Sí? Este condensador también está ED. De acá entonces puedo sacar la carga que tiene ese capacitor equivalente haciendo de 3,4 por la diferencia potencial ED. O sea, el 3,4 va a ser, me fijo, el C3,4 vale 1,36, lo habíamos calculado, ¿sí? El equivalente 3,4, 1,36 sería 1,36 por 10 a la menos 6 coulombios sobre volt por el BED 56,92. 56,92 volts. Me queda entonces que la carga, el equivalente 3,4, va a ser 1,36. Tiene una carga de 7,74 por 10 a la menos 5 coulombios. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Pero como el 3,4 es la asociación de dos capacitores que estaban en serie, la carga que tiene el equivalente es la misma carga que tenían los condensadores que lo constituyeron. O sea que ya tengo también entonces la carga del 3, que va a ser igual a la carga del 4 porque están en serie, y va a ser igual a 7,741 por 10 a la menos 5 coulombs. Y ahí tengo todas las cargas. Tengo Q1, tengo Q2, tengo Q3, tengo Q4. ¿Se entendió? Profe, Señor, hay un compañero que quiere entrar, parece. gracias. Voy. Max Power. ¿Quién será Max Power? Oh, de los Power Rangers. ¿No? Walter Amarilla. Ah, el hincha independiente. Max Power. Se puso. Bueno. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Qué hace Max Power?
Voy a cambiar la lengua, voy a cambiar. Aproveché que se fue mi jefe y me quedé solo acá. Muy bien, señor. Perfecto. Felicitaciones. Pero no ¿Ganaron, prenda la moladora hoy. ¿No prende qué? La moladora. Que no prenda la Sí, sí. moladora. Coincidimos. No hagas que trabajás. Ahora estoy en el Además, laboratorio. nadie te creyó que estabas trabajando. Estaba haciendo ruido, ¿no? Era una moladora vieja que tenía que hacer ruido, ¿no? Estaba haciendo ruido, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Cómo fuimos haciendo? Primero sacamos el equivalente y después vamos de atrás para adelante sacando cargas. ¿Sí? ¿Podría hacer un repaso de cómo sacó las cargas, por favor? ¿Cómo no? Bien. Para sacar la capacidad equivalente, no hay duda. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Esta capacidad equivalente es de este circuito final. Y de este circuito conozco la diferencia potencial AB, que es la misma diferencia potencial que tiene entre sus placas el condensador equivalente. Si conozco la diferencia potencial y conozco el valor de la capacidad, puedo sacar la carga asociada al condensador equivalente, que es lo que hice acá. ¿Sí? Planteo la formulita, capacidad equivalente es carga sobre diferencia potencial. Eso me permite sacar la carga asociada con el condensador equivalente. Es este valor. Si me fijo, este condensador equivalente surge de dos condensadores en serie. Por su característica, la carga que tiene el equivalente es igual a las cargas que tenían los condensadores que lo constituyeron, porque estaban en serie. La carga de este es igual a la carga que tiene el C1 y que tiene el condensador 234. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque así hicimos en el desarrollo, ¿se acuerdan? Tienen la misma carga. O sea, al sacar esta carga, ya estoy sacando la del 1, que es lo que indiqué acá. Saqué la carga total y va a ser igual a la de 1 y va a ser igual también a la del 234. ¿Dónde? Pero lo que me interesa es la de 1, porque yo tengo que sacar las cargas de esta configuración original. Entonces ya tengo la carga del 1. Pero la carga del 234 me va a servir, porque este condensador 234 era el equivalente de un paralelo, del 2 con el 34. Entonces, si conozco la capacidad 234 y conozco la carga asociada a ese condensador equivalente, puedo calcular con esos datos, con esas características, la diferencia de potencial entre las placas del condensador equivalente, que llamé ED, ¿sí? Para referirme a los puntos originales que eran de mi circuito. Originalmente ya le llamé ED, cuando fui agrupando mantuve el ED para no perder la referencia. ¿Está bien? Entonces, si conozco la capacidad 234 y ahora acabo de calcular la carga que tiene ese condensador equivalente, que es el Q234, con la carga y la capacidad puedo sacar la diferencia de potencial entre sus placas, ¿sí? Que llamé de su ED, de esta formulita. Capacidad, carga sobre diferencia de potencial. Despejo, y ahora puedo calcular la diferencia de potencial ED. Y es importante esa diferencia de potencial porque es la misma que tienen los condensadores en paralelo que asocié para hallar el 234. Porque esa es la característica de un paralelo. Tienen la misma diferencia de potencial. ¿Sí? Los condensadores que agrupo con el condensador equivalente. Bien, como conozco la diferencia de potencial ED, me voy al circuito anterior. Y ahí tengo el paralelo que armé con el 234. Ahora conozco la diferencia de potencial ED y el C2 y el 34 están a la misma diferencia potencial porque es un paralelo. Entonces, si conozco la diferencia de potencial y conozco la capacidad del 2, ya puedo calcular la carga del 2. Que es lo que hice acá. La carga del condensador 2 dividido la diferencia de potencial me da la capacidad. Despejo Q2, que es lo que quiero. Conozco C2, conozco la diferencia de potencial, saco la carga asociada con el condensador 2. Ya tengo entonces la del 1 y tengo la del 2. Me faltarían las cargas del 3 y del 4. Pero el 2 con el 3,4 están en paralelo. Por lo tanto, si conozco el 3,4 y conozco la diferencia de potencial, puedo sacar la carga asociada con este equivalente, 3,4, que es lo que hice acá.
planteé de nuevo la fórmula, la capacidad del 3,4 es la carga dividido la diferencia potencial. Por lo tanto, la carga va a ser la capacidad por la diferencia potencial. Y saco la carga asociada con el equivalente, con el 3,4. ¿Sí? Pero este 3,4 resulta de agrupar dos capacitores en serie. Y la característica es que la carga del equivalente es igual a la carga de los capacitores que lo asociaron. Entonces, si tengo la carga del equivalente, tengo la carga de los condensadores en serie. O sea que si calculo el 3,4, ya conozco la del 3, que es igual a la del 4. Por eso les recalqué hoy las características que tienen que tener presente ustedes. Cuando agrupo capacitores en serie, la carga de cada uno es igual a la carga del equivalente. Cuando agrupo capacitores en paralelo, la diferencia de potencial del equivalente es igual a la diferencia de potencial que tenían. Son las características que ustedes tienen que dominar para ir solucionando y calculando las cargas. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Alexandra, ¿vos me preguntaste? No, Alvarenga le pregunto. Alvarenga, Natalia, ¿entendiste? Sí, ¿Segura? profe. Sí. Ahora me quedó más claro nomás y como que Perfecto. ajustar algunas cosas. Bueno, sí, hay que practicar. Hay que ir practicando. ¿Estamos? ¿Voy a otro? Paso a otro. Siete. Dice, un conductor plano con separación entre placas D se carga a una diferencia de potencial V1 y se deja aislado. Si se aumenta la distancia entre placas a 2D, al doble de la distancia, ¿cuál será su nuevo potencial V2 entre placas? ¿En qué cantidad ha aumentado la energía almacenada en el condensador y de dónde procede esta energía adicional? Bien. Energía. Todavía no habíamos hablado de energía. Vamos a ver cómo calculamos la energía con un condensador. Bien. A ver, vamos a hacer primero energía. Nosotros habíamos visto el trabajo eléctrico, ¿sí? Que podemos asociar todo el trabajo a la energía, voy a llamar U. Eso va a ser igual a ¿qué? A la carga por el potencial, por la diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia de potencial era trabajo por unidad de carga, o energía por unidad de carga. O sea que la energía o el trabajo lo podemos expresar como la carga por el potencial. Bien. A ver si por ahí podemos llegar. A ver, puedo expresar. El potencial va a ser la energía por unidad de carga. Puedo decir que la diferencia potencial es la derivada de la energía con respecto a la carga. Por un lado. Después también habíamos visto que para asociar energía con capacidad, ¿no? Habíamos visto que la capacidad es la carga que tengo que suministrarle a una configuración para elevar su potencial en un voltio. Esto lo podemos pensar también como que la capacidad va a ser la derivada de la carga con respecto al potencial. O sea, que la diferencial de la carga, puedo decir que es C por diferencial de B. Bien. Y acá si despejo de esto, de 1, tengo que la diferencial de la energía va a ser B por diferencial de Q. Si reemplazo diferencial de Q por esta expresión, me va a quedar que es C
por B por diferencial de B. De manera que la energía, vamos a hacerlo como diferencial, la integral de la diferencial de energía va a ser igual a la integral de C por B diferencial de B, entre un estado 1 y un estado 2. ¿Sí? Cuando integro, tengo entonces que la energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1 va a ser igual a un medio de C por B, si queremos, en el estado 1 al cuadrado, perdón, en el estado 2 sería. Forma genérica, la energía asociada a un condensador es un medio de C por la diferencia potencial al cuadrado. ¿Sí? Sale D. Y si reemplazo la capacidad por la carga sobre el potencial, también puedo expresar en función de la carga como la carga por el potencial. Reemplacé acá C, U sobre B, un B se va con el cuadrado. Estas son las dos formas en que podemos expresar la energía asociada con un condensador. Es un medio de la capacidad por la diferencia potencial entre sus placas al cuadrado, o un medio de la carga del condensador por la diferencia potencial entre sus placas. Bien. Ahora nosotros tenemos un condensador plano, como lo que ya hemos visto, digamos, ¿no? De placas planas. ¿Sí? Si ese condensador tiene originalmente una separación entre placas D, nosotros habíamos visto ya cómo era su capacidad. ¿Sí? Bien. A ver cómo lo asocio. Capacidad. Esto va a tener la energía de este condensador, con estas condiciones, va a ser un medio de la capacidad por la diferencia de potencial de su 1 al cuadrado. ¿Cómo relacionamos con la energía? Al ampliar este capacitor de D a 2D, que creo que es lo que decía, pasa a 2D, ¿sí? A ver, la capacidad habíamos sacado nosotros, creo que era el área por epsilon 0 sobre D. Correcto. Cuando amplío este capacitor a 2D, esto sería una capacidad 1, su nueva capacidad va a ser el área por epsilon 0 sobre 2D. ¿No? O sea, sería la mitad de C1. Puedo decir que C1 es 2 C sub 2. Al ampliar la separación, disminuye su capacidad. La capacidad, ¿me van siguiendo, no es cierto? Con la formulita. Amplía 2 veces D, disminuye a la mitad su capacidad. Entonces, si comparamos, tengo la energía 1 es un medio de C1 por B al cuadrado. ¿Sí? Y eso sería 2 C2. Y reemplazo con 2 C2. S1 es C2. Por ese lado, no vamos a ir, por el lado de la tensión. A ver, ¿cómo lo relaciono? Déjeme pensar un cachito. ¿Cómo relaciona? ¿Qué pasa con el potencial? Cuando lo separamos,
La carga es la misma, la capacidad disminuye. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer con los... ¿Qué pasa con el potencial? Vamos a analizar con los potenciales. A ver, tengo las placas, una separación de 0. El campo, para esta configuración, sabemos que es sigma sobre epsilon 0. Si calculo la diferencia de potencial, sería la menos integral entre d y 0 del campo por el diferencial de x. Esto me queda la menos integral en sigma sobre epsilon 0 entre d y 0 por diferencial de x. O sea que el potencial, saco fuera la integral, me queda menos sigma sobre epsilon 0. Cuando integro, me queda la integral, sería x entre d y 0. Introduzco el signo y esto me queda sigma sobre epsilon 0 por d. Bien. Cuando ampliamos, ¿sí? Ahora mi separación es 2D. Si hago el mismo análisis, esto sería B1 y el nuevo potencial sería sigma sobre epsilon 0, pero por 2D. ¿Sí? De manera que B sub 2 es igual a 2 B sub 1. El potencial de la nueva configuración es el doble del potencial que tenía B sub 1. Amplié la distancia a 2D. Hago el mismo procedimiento. Bien. Vamos por ahí. A ver. La energía asociada con el condensador 1 sería un medio, ¿sí?, de la carga que tiene el condensador por B1. De acuerdo a esta formulita en función que habíamos puesto la energía. ¿Dónde estaba? Función de la carga. Ya me perdí. Acá. Acá. ¿Sí? La energía asociada es un medio de Q por B, que lo quise acá, un medio Q por B1. La energía 2 va a ser un medio, la misma carga, pero por B sub 2. Pero como B sub 2 es 2 veces B sub 1, yo puedo expresarlo como un medio de Q por 2B1. ¿Sí? O sea que esto es 2 veces un medio de Q por B1. Y un medio de QB1 es 1. U2 es 2 veces U1. O sea, con lo que demostramos que la energía aumentó al doble. ¿Sí? Esto es la energía cuando tiene una separación D, y cuando tiene 2D es la energía U2, que es 2 veces la energía inicial. Se duplica la energía almacenada en el condensador. Y lo que pregunta es, ¿de dónde proviene esa energía? Bien, como nosotros sabemos que un condensador está compuesto por placas positivas y negativas, por sí mismas las placas no se van a separar. Al contrario, como tienen cargas opuestas, nosotros vimos que van a tender a atraerse. O sea que para separarlas tenemos que invertir un trabajo exterior, ¿sí? Y el aumento de energía procede o proviene de ese trabajo exterior para separar las placas, ¿no? El aumento de energía es del trabajo exterior para separar las placas, ¿no? Por eso aumenta la energía. ¿Está? ¿Costó? Pero salió. Te dejo ahí, para que lo veas. Sacamos el potencial para esta separación. Cuando amplío, se puede hacer el mismo desarrollo. Acá sería 2D, por lo tanto me va a dar 2D, ¿no? El potencial 2 es el doble del 1. La energía se duplica. Y esa energía aumenta porque hubo que invertir trabajo para separar las placas. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Sí, escucho. ¿Podría volver a explicar en la parte que puso de la ecuación 1 diferencial U igual a esa parte? ¿Esta? ¿Acá al principio? Sí, sí, ahí. A ver. Acá. ¿Es acá?
¿Se acuerdan que habíamos visto que el trabajo, mejor dicho, la diferencia potencial, era trabajo por unidad de carga? ¿Sí? Así como lo quieran expresar. Trabajo es carga por diferencia potencial, o diferencia potencial es trabajo por unidad de carga. En este caso el trabajo va a ser toda energía, es la energía sobre la carga. O sea que lo puedo expresar como una derivada. Va a ser la derivada de la energía con respecto a la carga. ¿Sí? Eso es la diferencia potencial. Esto es trabajo o energía. Es lo mismo. Y también habíamos dicho que la capacidad es la carga sobre el potencial, es la cantidad de carga que tengo que agregarle para que aumente en 1 voltio nuestra configuración. ¿Sí? Eso lo puedo expresar como la derivada de la carga con respecto al potencial. El espejo de acá, diferencial de Q, va a ser C por diferencial de B. ¿Sí? ¿Ahí me van siguiendo? Esta es una forma de expresar diferencial de Q como C por diferencial de B. ¿Sí? Y de esta expresión, que habíamos puesto que el potencial era la derivada de la energía con respecto a la carga, despejo diferencial de U. Que es esto. Diferencial de U me va a quedar el potencial por el diferencial de Q. Que es esto. ¿Sí? Y en esta expresión reemplazo diferencial de Q, ¿sí? Por esta expresión. Reemplazo diferencial de Q como C diferencial de B. Me va a quedar C por B por diferencial de B. Eso va a ser la energía. O trabajo. También, ¿eh? O el trabajo eléctrico o la energía. ¿Sí? Me queda C, B, diferencial de B. Entonces cuando integro, ¿sí? Diferencial de U es igual a esto, hago la integral, voy a llegar finalmente que la energía va a ser igual a 1 medio, la capacidad es constante, me queda B diferencial de B. Integrado es B cuadrado sobre 2. Entonces me queda 1 medio de C por B cuadrado. Pero C es Q sobre B. Reemplazo, son las dos formas de expresar la energía. 1 medio de la capacidad por la diferencia potencial entre las placas al cuadrado, o 1 medio de la carga por la diferencia potencial entre placas. Esta es la energía asociada con un condensador. Si esta energía aumenta, como en este caso, aumenta porque estamos realizando un trabajo eléctrico, estamos haciendo un trabajo para separar las placas. Y ese trabajo se tiene que acumular como energía. Ustedes saben que la energía no se pierde, se transforma. O sea que ese trabajo se transformó en energía. ¿El trabajo cuál? El de separar las placas. Hay que invertir un trabajo. Las placas por sí mismas no se van a separar porque son de distintos signos. Para que se separaran por sí mismas, las dos deberían ser del mismo signo, pero ahí no voy a tener capacidad. En este caso, para poder separarla, tengo que invertir un trabajo exterior. Y ese trabajo exterior se transforma en la acumulación de energía en el condensador. ¿Se entendió así? Sí, ¿Mejor? profe, gracias. Bueno, vamos a otro. Están muy feas mis hojas. Sale mucho lo del fondo. Voy a buscar hojas. Aguanten un ratito, chicos. Se ve todo lo del fondo. Voy a buscar hojas. Miren. Bien, ahora sí. Estamos. Bien. Seguimos. Voy a otro. A ver, ¿qué sigue? Este está muy bueno. Les cuesta. Le modifico algunas cosas en los parciales y se me pierden. Así que vamos a hacerlo despacito. Voy al 8. Sobre todo cuando aparecen interruptores, se pierden. Dice así, un condensador de 100 picos faradios. Les recuerdo que un pico es 10 a la menos 12
faradios. Un nano, 10 a la menos 9, un pico, 10 a la menos 12. Un condensador de 100 picofaradios se carga a 100 voltios. Después de la carga, la batería se desconecta y el condensador se conecta en paralelo con otro condensador. Si el voltaje al final es de 30 voltios, A, determínese la capacidad del segundo condensador y B, cuánta energía se ha perdido y qué ha ocurrido con ella. Realmente no se perdió, ¿no es cierto? Se transformó. Bien. Bien. 8. Vamos a la cámara. 8. Tengo acá el enunciado para recorrer. Voy a hacer un grafiquito de cómo serían nuestros circuitos. Voy a poner un interruptor. Tengo una batería. Un condensador. Bien. C1 vale 100 pico faradios. El potencial de la batería, B1, es de 100 voltios. Bien. El condensador 2, no conozco, pero quiero saber cuánto vale. Bien. Paso 1. Cierro S1, S2 abierto. ¿Sí? Cierro S1, S2 abierto. Nuestro circuito nos queda así. Acá. Está cerrado. Entonces, este es seccionador 1. Batería. Condensador. El otro circuito no nos interesa porque está abierto. ¿Sí? Me interesa esto porque cerré S1, conecté la batería B1 al condensador 1. ¿Sí? Lo dejo hasta que el condensador se carga a la tensión de la batería. Están en paralelo. Esta placa está al borne positivo, esta placa al borne negativo de la batería. Va a llevar un tiempo, pero se va a cargar. El potencial de C1 va a ser B1. En esas condiciones puedo calcular cuál es la carga que acumula C1. Sabemos que C1 va a ser igual a la carga sobre B1. A esta carga voy a llamar 1. ¿Sí? O sea que la carga que va a acumular el condensador 1 va a ser igual a la capacidad 1 por el potencial de la batería. O sea que esa carga 1 va a ser 100
por 10 a la menos 12 faradios, que es coulomb por volt, por 100 volt. ¿Sí? 100 por 10 a la menos 12, es 1 por 10 a la menos 10, me queda 1 por 10 a la menos 8 coulomb. Esa sería la carga máxima que puede acumular en estas condiciones el condensador 1. ¿Se entiende hasta ahí? Cerré este interruptor, que está acá, está cerrado. Este sigue abierto, o sea que no, es como que esto no existe, porque acá no puede pasar carga. Esto está abierto. Me queda este circuito. En esas condiciones, Q1 se va a cargar al potencial de la batería, perdón, C1 se va a cargar al potencial de la batería y va a acumular una carga Q1. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? En el paso 2, una vez que mi condensador 1 se cargó, abro S1 y cierro S2. ¿Sí? Entonces ahora abro este, dejo abierto y cierro el S2. Cuando cierro S2, mi circuito queda así. Realmente, si quieren, acá está el S2, lo cerré. ¿No? S2. Esto es C1, esto es C2. Entonces, si abro el 1, desconecto la batería, cierro C2, lo que estoy haciendo es colocando el C2 en paralelo con C1. Fíjese que la placa de arriba del condensador 2 está conectada por un conductor a la placa superior del 1. Y la placa inferior del condensador 2 está conectada por conductor a la placa inferior del 1. Están en paralelo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Me dice que después de un tiempo, la característica es que el nuevo potencial, ¿sí? Porque cuando se cargó el C1, se cargó a 100 voltios, al potencial de la batería. O sea, este condensador tenía 100 voltios y esta carga. Cuando abro el 1 y cierro el 2, este condensador estaba descargado, lo pongo en paralelo con este condensador, lo que va a ocurrir es, va a haber transferencia de carga del condensador 1 al condensador 2, de manera que el potencial de C1 va a ir bajando, y el potencial de C2, a medida que vaya acumulando carga, va a ir subiendo, hasta que se equilibren los potenciales, que es la característica de un paralelo. ¿Sí? Entonces, este cede carga, y al ceder carga, pierde potencial. Este recibe carga y empieza a aumentar el potencial. Y dice que la diferencia potencial de equilibrio, que se llama V2, es de 30 voltios. Se equilibra en 30 voltios. Ese es el potencial final, el voltaje final de los condensadores. ¿Está bien? ¿Qué va a ocurrir acá? La carga se tiene que acumular. Es decir, no se puede perder, no se puede crear ni perder carga. ¿Cuál era la carga original que teníamos? La que tenía el condensador 1, que era Q1. La carga final que va a tener este circuito tiene que seguir siendo Q1. ¿Sí? O sea, lo que habíamos llamado Q1 tiene que mantenerse en los dos condensadores. Entonces, este condensador C1 ahora va a tener una carga que le llamo Q'1. Y el condensador 2, una carga Q'2. De manera que la suma de estas dos tiene que ser la carga original que tenía el 1. Se tiene que cumplir que la carga que llamamos 1 ahora tiene que ser igual a lo que le queda al condensador 1 más lo que ganó el condensador 2. La suma de los dos tiene que ser la carga original. Ahí vamos, la van siguiendo. Bien. Como sé cuál es el nuevo potencial de los condensadores y conozco la capacidad 1, puedo saber
cuánto es la carga en el equilibrio que le queda al condensador 1. Podemos decir que C1 va a ser igual a Q'1 sobre su nuevo potencial de equilibrio, que es B sub 2. De manera que Q'1 va a ser igual a C1 por B sub 2. Y la capacidad 1 era 100 por 10 a la menos 12 coulombios sobre voltio. El nuevo potencial de equilibrio es 30 voltios. ¿Sí? Esto me da 3 por 10 a la menos 9. Si no me equivoco. Coulombios. 300 por 10 a la menos 9. 3 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Esa es la carga que le queda en el equilibrio al capacitor 1. El resto de esta cantidad de carga que tenía pasó al 2, y es Q'2. Lo saco de acá. De esta fórmula, ¿sí? Si le quieren llamar, no sé, 1, de 1, despejo, y tengo que Q'2 va a ser igual a la carga original 1 menos lo que tiene ahora el condensador 1. O sea que va a ser 1 por 10 a la menos 8 menos 3 por 10 a la menos 9 coulombios. Y esto sería 10 menos 3, 7 por 10 a la menos 9 coulombios. Esa es la carga que tiene el condensador 2. Y como sé la diferencia de potencial, porque es 30 voltios, están en paralelo, tengo que la capacidad 2 va a ser la carga Q'2 sobre el potencial de sus placas. O sea, acá puedo entonces hacer que C sub 2 va a ser 7 por 10 a la menos 9 coulombios dividido 30 voltios. Sería 7 exponencial a la menos 9 dividido 30. Me dice que es 2,333 por 10 a la menos 10. Y esto es, como estoy en coulombio y volt, esto es para 10. O sea, que se podría expresar como 233,3 picos para 10. ¿Se entendió? Explico de nuevo. ¿Dónde se perdieron? Si alguien no entendió, levanta la mano y dice, no entendí. ¿Dónde? ¿Entendieron? Bueno, maravilla. ¿No hay duda? ¿No? No, profe. Bueno, perfecto. Sigo entonces. Vamos a otro. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho. Le habla Portillo. Sí, Carlos. ¿Me escucho? Yo me voy a retirar de la reunión por el tema de la asistencia. ¿Puede ser? Dale, Carlos. Bien, gracias por avisar. Te pongo Muchas presente. gracias, ingeniero. Gracias, Hasta Carlos. luego. Buen fin de. Chao, Carlos. Hasta luego. Igualmente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Si no hay preguntas. 9. Ese se lo voy a dejar para ustedes. Dice así. Calcule la capacidad equivalente en el circuito de la figura, donde todos los condensadores tienen una capacidad de 1 microfarad. Yo le agregaría a ese ejercicio que la diferencia de potencial a la entrada es igual al otro ejercicio, por ejemplo, 220 voltios, y que practiquen calculando qué carga tiene asociada cada condensador. Le vamos a agregar a ese ejercicio la diferencia de potencial a la entrada, 220 voltios, y además de calcular la capacidad equivalente, hay que calcular la carga asociada con cada capacitor. Así, repasando rápido, chicos, a ver, ¿cómo asocian? Siempre tienen que venir del extremo opuesto a la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué agrupan primero? ¿Qué hacen? C8 con C7, ¿no sería? ¿Cómo están? Sí, señor. ¿Cómo están? En serie. En serio. Muy bien. ¿Y ese que puedo llamar 7-8, con qué agrupo después?
Con 5. 5. Bien. ¿Y cómo están? Paralelo. Paralelo. ¿Y ese que llamo 5, 7, 8? ¿Después con qué agrupo? Con 4 y 6. Con 4 y 6. Muy bien. ¿Y cómo están los tres? En serie. Los tres en serie. Pero qué bien vienen. ¿Y ese que llamamos 4, 5, 6, 7, 8? ¿Con qué agrupo? Con C3. Con C3. ¿Y cómo están? Paralelo. Paralelo. ¿Y ese con qué agrupo después? ¿Es equivalente? Con C2. ¿Cómo están? En serie. Y después el último contra C1. En paralelo. Qué, una maravilla. Perfecto. Sí, señores. Muy bien. Muy bien. A ver si sacan las cargas después. Hay que sacar las cargas. Felicitaciones. Muy bien. ¿Vamos al 10? Vamos al 10. Muy bien. Voy al 10. El ejercicio 10 dice, un condensador plano con separación entre placas D tiene una capacidad C1. Calcular su nueva capacidad cuando se introduce entre sus placas una lámina metálica aislada de espesor A. Lámina metálica de espesor A. Bien. Correcto. Vamos a ver. Entonces, 10. Nosotros tenemos primero un condensador plano con separación entre placas D. Ya lo hicimos varias veces. Sería este. Por ejemplo, lo hago así. D, D0. Con separación entre placas D. ¿Qué nos pedía calcular la capacidad? Bueno, esta capacidad ya la sacamos en su momento, ¿sí? Y nos quedó que era el área por epsilon 0 dividido D. Eso lo habíamos calculado. Vamos a hacer ahora la misma separación. ¿Sí? Pero vamos a colocar una lámina metálica de espesor A en el espacio comprendido entre las dos placas. Voy a poner una lámina metálica, ¿sí? De espesor A. O sea, que nosotros podemos decir que si esto es 0, ¿sí? Y si esto es X, este lado va a ser X más A, y esto es D, como era antes. ¿Está bien? Sabemos que el campo entre placas planas y paralelas es de la forma sigma sobre epsilon 0, que se puede escribir como la carga sobre el área, eso sería sigma por epsilon 0. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es calcular la diferencia de potencial. Bien. La diferencia de potencial va a ser la menos integral entre, si vengo de infinito, sería entre D y X más A del campo por el diferencial de X. Sería esta zona. Después tengo menos la integral entre X más A y X del campo por el diferencial de X. Menos la integral entre X y 0 del campo por el diferencial de X. De estas integrales, estas se anulan. ¿Por qué? Porque estoy sacando la diferencia potencial entre dos puntos de un mismo conductor. Además, el campo acá adentro es 0. ¿No? Estoy dentro del conductor. Entre X más A y X, esta no va. ¿Sí? Planteo todas, pero esta no va. ¿Sí? Entonces saco, ahora la diferencia potencial sería menos
El campo lo puedo sacar fuera, Q sobre A, epsilon 0. Me queda la integral de diferencial de x, integrado va a ser x, ¿entre qué? Entre D y x más A. Menos, acá también saco el campo fuera, Q sobre A, epsilon 0. Integral de diferencial de x, ¿entre qué? Entre x y z. Especifico, reemplazo los límites, ¿sí? Y si introduzco el signo menos, me queda Q sobre A, epsilon 0. Y acá me queda D menos X menos A. ¿Sí? Introduje el signo menos. La hoja, profe. Ah, ¿quién fue? Arce. Grande, Arce. Muy bien, ¿eh? Y acá también introduzco el signo menos, me queda Q sobre A, epsilon 0. Cuando introduzco el signo, me queda X menos 0. ¿Mm? Bien. Puedo sacar factor común. Q sobre A, epsilon 0, y me queda D menos X menos A más X. Y 0 no tiene sentido. Este X positivo con el negativo se anulan, y me queda entonces que la diferencia potencial va a ser Q sobre A epsilon 0, que multiplica a D menos A. Les recuerdo que A era el espesor de la placa metálica. O sea que si tengo la diferencia potencial, puedo sacar la capacidad de esta nueva configuración, que va a ser Q sobre B. Esto va a ser Q sobre Q sobre A epsilon 0, D menos A. Q sobre A. Tengo que la nueva capacidad va a ser el área por epsilon 0 dividido la separación entre placas menos el espesor de la placa. Fíjense que si comparamos, no habíamos sacado, hacia acá arriba. La capacidad de esta configuración es el área por epsilon 0 dividido la separación, que ya lo habíamos hecho en otro ejercicio, ¿no? Y ahora si le colocamos la placa metálica, la configuración, la capacidad queda ahora el área por el epsilon 0 dividido la separación entre placas menos el espesor de la placa metálica. Entonces, este es un artificio para aumentar la capacidad de ese condensador de placas planas y paralelas. Cuanto mayor espesor tenga A, me reduce el denominador, me aumenta la capacidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Realmente, lo que estamos haciendo es como que constituimos condensadores en paralelo, digamos, ¿no? De menores separación. Y sumando, aumentando la capacidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, chao. Como el último. El último. Dice, ¿cuál es la capacidad de un condensador que consta de dos armaduras esféricas? La interior de radio R1, la exterior de radio R2. Después nos pide que comprobemos el resultado relacionándolo con el caso de un condensador plano en el límite que R2 menos R1 sea menor que R1. Bien. Vamos. Esto lo podríamos dejar para la casa, ¿eh? A ver cómo andan. ¿Cómo sería? Entonces, dice que son dos armaduras esféricas. 11. Tengo dos armaduras esféricas. R1, R2.
nos pide calcular la capacidad. ¿Cuál es la capacidad de un condensador que tiene armaduras esféricas? Para calcular la capacidad, vamos a suponer que esto tiene carga Q, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tengo que calcular es el campo. Tengo que calcular el campo en un espacio entre las dos armaduras. Por ejemplo. ¿Están aburridos ya? ¿Aprendemos? ¿O hago? ¿Quién hace ustedes? ¿Están Vamos a hacer cansados? ahora, profe. No haga porque ¿No? Ah, porque si están nunca cansados. confía en nosotros. ¿Cómo no voy a confiar? Ustedes son mis alumnos. Confío plenamente. Me extraña. Me extraña. Bueno, entonces vamos a calcular. Primero voy a calcular el campo. ¿Sí? Entonces sería la integral de una superficie cerrada del producto del campo por el diferencial de superficie. ¿Qué carga encierra mi superficie esférica? Que he trazado en línea de punto. La esfera de adentro, que es Q La Q. sobre epsilon 0. ¿Sí? O Interior. sea que esto me va a quedar, ya sabemos, campo va a ser Q de 4 pi epsilon 0 r al cuadrado. ¿Sí? Bien. Si ahora calculo la diferencia de potencial, menos la integral, voy a ir de R2 a R1, serían entre R2 y R1, el campo por el diferencial de R, ¿sí? Va a ser menos, saco fuera, Q, 4, pi, epsilon 0, y me va a quedar la integral entre R2 y R1 de diferencial de R sobre R al cuadrado. O sea que esa diferencial de potencial me va a quedar que es Q sobre 4 pi epsilon 0, y esto es menos 1 sobre R. Con el menos se hace más, me queda 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. O sea que podemos expresarlo como Q sobre 4 pi epsilon 0, y arriba me va a quedar R2 menos R1 dividido R1 por R2. ¿Está bien? ¿Ahí vamos bien? ¿Sí? Saco la capacidad. La capacidad de esa configuración sería la carga dividido el potencial. O sea que va a ser la carga dividido Q sobre 4 pi epsilon 0 por R2 menos R1 dividido R1 por R2. Tengo entonces que la capacidad me queda arriba 4 pi epsilon 0 por R1 por R2 dividido R2 menos R1. ¿Sí? Fíjense que la condición que nos dice es que R2 menos R1 es menor que R1. O sea, la separación entre los dos cuerpos esféricos es menor que el radio interior. O sea que puedo aproximarlo a R1. O sea que puedo hacer una aproximación. ¿Sí? Me va a quedar la capacidad 4 pi epsilon 0 y aproximo R2 a R1 porque la separación es menor que R1 y esto me va a quedar por R1 al cuadrado. R1 por R2 es R1. ¿Sí? Dividido R2 menos R1. Sería una aproximación de la capacidad de esas configuraciones cuando la separación entre una esfera y la otra es muy próxima. ¿Sí? Eso sería para la configuración esférica. Y ahora nos dice que comparemos el resultado con un condensador plano. Fíjense que si hacemos ahora un condensador plano, ¿sí? Este es nuestro condensador plano, esto sería R1, esto es R2, la separación entre los condensadores, ¿sí? Plano. ¿Cómo sería? El campo ya lo conocemos, porque son condensadores planos, esto podemos decir que es sigma sobre epsilon 0, o sea que va a ser Q sobre el área por epsilon 0. ¿Sí? Y después calculo
la diferencia potencial. Calculo la diferencia potencial, va a ser la menos integral entre R2 y R1, ¿de qué? Del campo por el diferencial de X, me estoy moviendo en X. O sea que esto va a ser igual. El campo, saco fuera la integral, Q sobre A, epsilon 0, es menos. La integral de diferencial de X es X. ¿Entre qué? Entre R2 y R1. Si introduzco el signo menos, doy vuelta a los límites, me queda que el potencial va a ser Q sobre A, epsilon 0, y acá me queda R2 menos R1, Introduje el signo menos. Por eso di vuelta. O sea que la capacidad para esta configuración va a ser la carga sobre el potencial, va a ser Q sobre Q A, epsilon 0, R2 menos R1. Q con Q se va. Me queda la capacidad, el área, por epsilon 0, ¿sí? Dividido R2 menos R1. Y fíjense que si se trata de una esfera, el área de la esfera es 4pi r al cuadrado. O sea que esto, por tratarse de una esfera, lo puedo expresar como el área por epsilon 0 dividido R2 menos R1. Eureka. Son parecidos, ¿no? Pero la condición tiene que ser que la separación entre las esferas sea muy pequeña. Se tiene que cumplir esto, que R2 menos R1 tiene que ser menor que R1. O sea, comparado con el área de la esfera maciza, tiene que ser menor. En ese caso, 4pi r al cuadrado es el área de la esfera. Puedo poner área por epsilon 0 dividido R2 menos R1, que coincide con la de las placas. El área por epsilon 0, R2 menos R1. ¿Se entendió? Sí, sí. Ustedes lo hubiesen sacado también, pero lo hicimos más rápido, juntos. ¿Sí? Bien, chicos, se acabó la serie 4. Estamos un pasito más cerca del parcial. Nos quedan 2 series. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Van a Que querer tiene que fotos? aplazar el parcial. Señor, ¿qué quiere? Que aplace el parcial una semana más. ¿Le parece? Se le va a juntar todo, ¿no? Después tienen recuperatorio, segundo parcial, recuperatorio. No. Miren que en mediados de diciembre tenemos que liquidar. Para los que aprueban está bien, pero aquellos que desaprueben y tengan que ir al recuperatorio, me parece que se les junta todo. Yo no tengo problema. El problema va a ser para ustedes, chicos. Creería que se les va a juntar demasiado. Bien, voy a tomar asistencia. Si no hay preguntas, voy a la asistencia. No hay preguntas. Voy. Bien. Llegó la hora de la asistencia. A ver, ¿quiénes son los valientes los valientes que vinieron? Bien. Alarcón, Leonardo. No. Ya. Leonardo, no. Alarcón, Silvia. Presente, profe. Gracias, Silvia. Bien. Albrecht, Abigail. ¿Está Albrecht? No la veo. Presente, profe. Gracias, Abigail. Ahora te veo. Alvarenga, Natalia estaba, porque me preguntó. Sí, presente. Sí, gracias. Araujo Méndez. Presente, profe. Gracias. Araujo, Sabrina. Presente, profe. Gracias. Arte, Maximiliano. Presente, profe. Te veo. Aquí estoy, profe. Ande. Gracias. Ajo, Andrea. ¿No? Ayala, Marcelo. ¿No? Ayala, Walter. No. Baez, Germán. Creo que me mandó un mensaje.
Baez Octavio. Presente, profe. Baglieri, Emanuel. ¿No? Barros, Tatiana. Presente, gracias, Tatiana. Bobadilla, Diana. Presente. Gracias. Ritos, Hugo. Presente, profe. Gracias. Cabaña, Natalia. Presente, profe. Antes que se vayan todos, voy a armar un foro por esta serie y le vamos a poner el plazo, diferido de la otra serie, ¿no es cierto? Les recuerdo, porque hay algunos chicos todavía que no colocan como corresponde. Insisto, por favor, cuando graban, cuando suben sus trabajos, tiene que ir apellido, nombre y TP número, TP3, TP4, por favor, apellido, nombre, TP, pero que corresponde al trabajo. Y las hojas de sus trabajos tienen que tener nombre y apellido. Todas las hojas, nombre y apellido. Gracias. Bueno, profe. Cabral Ricardo. Caivano. Gracias. Hola Mariano, te estoy viendo. Carbonel, Buen día. Carbonel, buen día, Mariano. Carbonel, Oscar. Cejas, Brisa. Hoy entró. Presente, profe. Sí, sí, gracias. Centurión, Matías. ¿No? Delgado, Mateo. No. Del Yagnolo. No. Del Turco, César. Presente, profe. Sí, te veo, César, gracias. Díaz, Claudia. ¿No? Diluki, Micaela. Presente, profe. Te veo, Micaela, gracias. Ferreira, Juan. Ferreira, Juan. ¿No? Figueredo, Enzo. Presente, profe. Gracias. Figueroa, Silva. ¿No? Gadea, Claudio. Te veo, Claudio. Presente, Estoy viendo. profe. Gavilán, Antonella. Presente, profe. Te veo también. Gracias, Antonella. Milagros, Gavilán. Milagros, ¿no está? Genés, Ignacio. Presente, ingeniero. Gracias, gracias. Gómez, Agostina. Presente, Agostina. profe. Gracias, Agostina. Gracias. Gómez, Clotilde. ¿No? Gómez, Leandro. Profe, Gómez Leandro me dijo que la bici le puede encomendar su internet. Dale, gracias. Greco, Marcos. ¿No? Y Cris, Carlos, está trabajando. Me mandó una foto que está trabajando. Cara, Axel. Presente, profe. ¿Querés, María? Presente, Estamos profe. conversando, María. Bien, te vi que estábamos conversando. La primera en entrar. Ledesma, Miquea. Presente, profe. Gracias. Leiva, Andrea. ¿No? ¿No está Andrea? Presente, profe. ¿Está? Sí, está presente, profe. Ah, gracias. Sí. Acá. Gracias. López Guadalupe, te veo, Guada. Presente, profe. Sí, te veo. Gracias. Gracias, Guada. Mallorquín, Víctor. Presente, profe. Gracias, señor. Martínez, Celia también estaba. Celia está. Presente, profe. Sí, sí, Celia, te veo. Martínez, Nélida. Presente. Gracias. Melgarejo, Martínez. Presente, profe. Gracias. Mesa, Axel. Presente, profesor. Buen día. El que quiere cambio de fecha, ¿no? ¿O no? ¿Quién No, es? yo no. ¿No? No estoy Proceda, Dorrego. Billy, ¿dónde estás? Acá, gracias. Ojeda, Víctor. Víctor, Presente. gracias. Oviedo, Walter. Oviedo. No. Padrón, María. Presente. Oviedo, presente. Ahí te veo, Walter. Gracias. Paredes, Fabio. Fabio. Hoy estaba. Paredes. Carolini. Marcos.
Portillo, Carlos, avisó que se retiró. Quintana, Germán,